Hay años en los que ocurren décadas. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero aquí seguimos, dispuestos a ganar, dispuestas a hacer frente al mal gobierno. No se confíen, señores del PP, el viento del cambio sigue soplando. No nos miren a los que tomamos la palabra. Miren a una nueva España que avanza sin pausa y sin miedo. Una nueva España que no tolera su corrupción ni su mediocridad. Sus políticas económicas no solamente son injustas, señor Rajoy, son también ineficaces y han puesto precio a la soberanía de nuestra patria. Desde la última vez que nos vimos aquí han cambiado muchas cosas. Hoy las principales ciudades de nuestro país están gobernadas por las fuerzas del cambio. Un abrazo fraterno a las fuerzas políticas hermanas que nos acompañan en esta tarea y con las que debemos seguir caminando para cambiar España. Desde la última vez que nos vimos aquí han cambiado muchas cosas. El sistema del turno ha pasado a mejor vida y hoy nos gobierna una gran coalición, una triple alianza atrincherada en el inmovilismo. Mintieron a los españoles, dijeron que nunca investirían a Rajoy y al PP y hoy sostienen su gobierno. Pero la historia no se detiene y nuestra tarea hoy es perfeccionarnos como instrumentos de las mayorías sociales. Hoy no nos hablamos a nosotros mismos, hoy hablamos a un pueblo, hoy hablamos a las trabajadoras, a las precarias, a las paradas, a las autónomas, a las estudiantes, a las pequeñas empresarias, a las abuelas que estiran la pensión, a las exiliadas, a las madres con jornadas de 20 horas, a la que friega suelos, a la que sirve copas, a las que nos protegen, a las que defienden la sanidad y la educación. Hoy hablamos a un país de gentes y pueblos diversos. No lo olvidemos nunca más. El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo. En los últimos tiempos han llegado melodías siniestras desde Europa y el mundo. En Estados Unidos manda un fascista arrogante y en Europa crece el racismo y la xenofobia al tiempo que el proyecto de la unión neoliberal se agota. Por eso es un orgullo que la traducción de la crisis en España no fuera la mirada miedosa y agresiva del penúltimo contra el último, sino la mirada orgullosa de los de abajo frente a los de arriba, señalando el camino hacia un nuevo país donde la justicia social, la soberanía y los derechos humanos funden un nuevo contrato social. Hemos cometido muchos errores, pero hoy y mañana esta asamblea tiene que ser un ejemplo de fraternidad, de unidad y de inteligencia. Estamos llamadas a gobernar. Estamos llamados a cambiar las cosas, estamos llamados a liderar un bloque histórico con las fuerzas hermanas y la sociedad civil. Terminamos Vistalegre 1 cantando La Estaca. Hoy quiero que comencemos con sus versos. Si tú les tires for per allí y yo les tiro for per allá, segur que tomba, tomba, tomba i es podrem alliberar. Benvinguts, benvidos, Oñe Torri, bien llegados, bienvenidas a la Asamblea Ciudadana.
Sí se puede. Unidad. Suscríbete a Toro Radio. Os tengo que hablar Gora Euskadi. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General de Podemos y por eso os voy a hablar de Irene Montero, de una psicóloga, de una valiente. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General de Podemos, por eso os voy a hablar de Vicent Navarro, uno de esos profesionales, un economista que a sus 80 años da un paso adelante para prestar sus servicios al cambio político en España. Os tengo que presentar mi candidatura a la Secretaría General y por eso os voy a hablar de Gloria Elizo, una abogada digna. Muchas gracias, Gloria. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General y por eso os quiero hablar de Pablo Echenique. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General y por eso os voy a hablar de Noelia Vera. Hemos vibrado con tus palabras, compañera. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General y por eso os quiero hablar de uno de esos abogados que estaba en los desahucios trabajando en la PA, Rafa Mayoral. Os tengo que hablar de mi candidatura, por eso os hablo de Sofía Castañón, poeta que nos ha conmovido con sus palabras. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General, por eso os voy a hablar de un militar de 4 estrellas del Ejército del Aire, Julio Rodríguez. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General, por eso os hablo de Yone Belarra, psicóloga navarra. Muchas gracias por defender los derechos humanos. Os tengo que hablar de mi candidatura y por eso os voy a hablar de un informático, de esos a los que Bertolt Brecht hubiera definido como los imprescindibles, Juanma del Olmo. Os tengo que hablar de una trabajadora leonesa, trabajadora social, Ana Marcello. Muchas gracias, compañero. Os tengo que hablar de Manolo Monereo, un antifranquista que supo lo que significaba la tortura en este país. Un honor estar a tu lado, compañero. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General, por eso os hablo de una historiadora. ¿Te acuerdas, Ana, dónde está la castellana? Ana Domínguez Rama. Os tengo que hablar de mi candidatura y por eso os hablo de un jornalero andaluz, Diego Cañamero. Os tengo que hablar de mi candidatura y por eso os hablo de una filóloga, profesora de lengua de signos, el primer cargo público en el Parlamento Español, en el Senado, una persona sorda, Pilar Lima. Os tengo que hablar de un currela con rastas de Canarias, Alberto Rodríguez. Os hablo de mi candidatura y os hablo de una ingeniera informática navarra, Idoia Villanueva. Os tengo que hablar de un economista que estuvo muchos años trabajando en América Latina, Chema Guijarro. Hablar de mi candidatura a la Secretaría General es hablar de muchos compañeros y compañeras. Hablar de Mary Pita,
hablar de Javi Sánchez, hablar de Estefanía Torres, hablar de un entrenador de baloncesto llamado Guillén Carroza, hablar de una violonchelista llamada Belén Guerra, hablar de un médico llamado José Buitrón, de una politóloga Teresa Arévalo, de Dani de Frutos, economista, de Irene de Miguel, ingeniera agrónoma, ella sí sabe lo que es el mundo rural, de Ariel Jerez, ejemplo en la defensa de la memoria histórica, de Ana Castaño, de Pedro Enrubia, de Rita Bosao, la primera diputada afroespañola en el Parlamento. Hablar de mi candidatura a la Secretaría General es hablar de un guardia civil llamado Juan Antonio Delgado. A tus órdenes. Hablar de mi candidatura a la Secretaría General es hablar de un fotógrafo, Dani Gago, siempre trabajando en la sombra. Es hablar de militantes antifranquistas como Orencio Osuna, como Ángels Martínez. Es hablar de un economista escocés como Dennis Maguire, que muy pronto va a ser padre. Y hablar de esta candidatura es hablar de una de las personas que la cierra, una espartana de Coca-Cola, Gemma Gil, ponte en pie, por favor. Pero hablar, compañeros y compañeras, de mi proyecto para la Secretaría General es hablar también de Íñigo Errejón y de Miguel Urbán. Cuento con vosotros, compañeros. Es la tercera vez que subo a la tribuna. No me parece justo consumir más tiempo. Solamente un mensaje. A partir del día 13, unidad.